Buenas noches a todos. Hoy día voy a exponer sobre las neoplasias, que es el capítulo 7 del libro de Patología General Veterinaria. Y bueno, vamos a empezar por algunos conceptos básicos de lo que es neoplasia. Neoplasia va a significar crecimiento nuevo. Existen neoplasias malignas como también neoplasias benignas. Lo voy a explicar un poquito más adelante y vamos a ver las diferencias y cómo reconocer cada uno. Em, las neoplasias constituyen una masa celular anormal que puede invadir tejidos circundantes y ocasionar una metástasis. Además, también consumen grandes cantidades de energía y nutrientes, lo que altera la homeostasis. Algunos conceptos clave que tenemos sería el tumor, que es prácticamente neoplasia, o sea, es un sinónimo de neoplasia, y bueno, la oncología, que es el estudio de los tumores o neoplasias. Pasamos con el cáncer. El cáncer prácticamente es una neoplasia maligna que es considerada una enfermedad genética debido a las alteraciones en el genoma celular. Va a tener diferentes causas intrínsecas que son propias del organismo, como mutaciones espontáneas, errores en la reparación del ADN y mutaciones en oncogenes y genes supresores de tumores. También vamos a tener causas extrínsecas, que es como en el exterior del ambiente, como infecciones virales, agentes genotóxicos ambientales o radiación. Primero vamos a ver una de las causas intrínsecas, que son cogenes y genes supresores de tumores. Vamos a empezar entendiendo qué son oncogenes. Los oncogenes van a derivar de los protoncogenes, pero para entenderlo vamos a ver qué son los protoncogenes. Los protoncogenes en sí se van a encargar como del mecanismo normal de proliferación celular, va a ser como el acelerador, por decirlo así, el que le va a decir a las células que se multipliquen. Cuando hay una alteración o mutación en un protoncogen, se va a convertir en un oncogen. Así que el protoncogen sería algo más o menos así como el gen sano y el oncogen pues ya como el alterado, ¿no? La conversión de protoncogenes a oncogenes va a ocurrir por mutaciones o alteraciones genéticas. Y obviamente va a tener como consecuencia una proliferación celular descontrolada, lo que va a ocasionar una neoplasia. Como dije anteriormente, es como un acelerador. Vamos a ponerlo como el caso de un automóvil. Si se malogra el acelerador y se mantiene apretado, o sea, ya no puede quitarse, obviamente el freno ya no va a servir. Como hay un acelerador, también hay un freno. Estos serían los genes supresores de tumores. Los genes supresores de tumores se van a encargar de regular el ciclo celular y va a frenar la proliferación celular. Y si algo anda mal en el ciclo celular, ¿qué va a pasar? Va a inducir una apoptosis o lo va a corregir. Ahora, hay diferentes eh, genes supresores. Tenemos el RB, el DCC y el P53. En el P53 es el gen supresor más alterado, más del 50% de los tumores, este se encuentra alterado, ¿no? Este va a replicar la replicación, va a regular la replicación del ADN, la proliferación y la apoptosis. Va a detener el ciclo celular si hay daño y si el daño es muy irreversible, pues induce apoptosis. El DCC va a evitar que las células se amontonen. Como dice acá, participa en la inhibición por contacto, que es más o menos así de cuando algunas células están regenerando y como que ya está chocando, las células tienen que estar ordenadas, ¿no? Y como que ya va chocando y ya no hay más espacio, es como que el DCC lo para. Pero cuando hay una alteración en este gen, va a seguir y las células entonces se van a amontonar. Este gen está asociado al cáncer de colon y recto. Ahora pasamos a la biología del crecimiento tumoral. Primero, el origen del cáncer. Obviamente ya les dije hace un ratito que por las alteraciones en oncogenes y genes supresores de tumores, lo que va a desregular la proliferación celular, ¿no? Y va a dar lugar a una neoplasia. Ahora, el cáncer en sí es una enfermedad monoclonal. ¿Qué significa eso? Que va a empezar por una sola célula mutada y esta célula ya va a acumular daños genéticos progresivamente y ya va
va a multiplicarse más. Ahora, hay diferentes reglas biológicas que van a romper las células cancerosas. La primera regla sería proliferación descontrolada, que en células normales se divide, bueno, las células normales se dividen solo cuando reciben señales apropiadas y también tienen un límite de división. En cambio, las células cancerosas van a mantener esta proliferación permanentemente y obviamente eso va a causar una neoplasia. Ahora también tenemos la evasión de la apoptosis. Como dije anteriormente, las células normales, al ver que hay alguna mutación, algún daño, algo extraño, se va a activar la autodestrucción. Pero las células neoplásicas van a evadir la apoptosis. ¿Y esto por qué pasa? Ya les dije que es por mutaciones en genes como la P53, IRB o DSC. Esto va a favorecer el crecimiento tumoral. También tenemos la inmortalidad celular. Sabemos que las células normales tienen una vida limitada, un número limitado de divisiones, que esto va a ser determinado por los telómeros, ya que en cada división se van a cortar y hasta que desaparezcan y ya no se pueden multiplicar. En cambio, las células cancerosas activan la telomerasa, evitando el acortamiento telomérico. Entonces va a permitir una replicación permanente. Ahora vamos a hablar de la carcinogénesis. Es eh, como la célula normal pasa a ser una célula cancerosa. Primero empezamos por la iniciación. La iniciación va a ser como el daño en el ADN, ¿no? En esta etapa puede repararse, puede inducir apoptosis o puede permanecer la mutación, que es ahí donde se habría más riesgo de que haya cáncer o neoplasia, ¿no? Si ya hay una mutación y permanece esta mutación, vamos a pasar a la segunda etapa, que es la promoción, que acá va a ser la multiplicación. Ya va a haber un grupo de células alteradas que van a estar acumulando alteraciones y es como un factor que favorece al cáncer. Y, y la última etapa ya sería la transformación y progresión, que es ya hay tanta acumulación de múltiples daños genéticos que hay un descontrol total, un crecimiento celular incontrolable, lo que nos va a llevar a una metástasis. Ahora, los agentes carcinógenos. Vamos a tener químicos, físicos y biológicos. Vamos a empezar por la carcinogénesis química. La carcinogénesis química, aquí vamos a encontrar sustancias químicas. Esto se puede dividir en genotóxicos, que va a haber un daño directo al ADN y ARN, que obviamente va a producir mutaciones que van a favorecer al cáncer. Y no genotóxicos, que no es directo, van a tener que ser activados primero por el citocromo P450, que esto se va a desarrollar en el hígado. Y ya cuando estén activados, recién van a poder favorecer al cáncer. Ahora, carcinógenos en alimentos. Tenemos a las aflatoxinas, que son hongos almacenados en condiciones de humedad. Acá el tumor asociado sería los hepatomas, carcinoma hepatocelular, o sea, cáncer de hígado, ¿no? Ahora, el helecho macho, que está presente en zonas boscosas, área de pastoreo contaminadas, y está relacionado al cáncer de la vejiga. Ahora, hidrocarburos aromáticos policíclicos, que está presente en carnes y pescados ahumados y en el humo del tabaco, que se va a asociar al cáncer del pulmón y la vejiga. También tenemos las nitrosamidas, que son formadas a partir de nitratos y nitritos utilizados como conservadores de alimentos, que va a estar asociada al cáncer de estómago y del esófago. También tenemos dietas altas en grasa y obesidad, que esto va a incrementar la producción de estrógenos. ¿Qué va a causar los estrógenos? Ahora pasamos a tumores asociados a hormonas. Los estrógenos se van a relacionar con tumores mamarios, al igual que los progestagenos. Pero estos progestagenos va a ser más como específicamente una neoplasia mamaria en perras. Ahora tenemos a los andrógenos como la testosterona, que está asociada al cáncer prostático y tumores de glándulas perianales.
Ahora, las neoplasias asociadas a la vacunación. Acá es principalmente en gatos. Eh, Vamos a explicarlo así. La vacuna no causa el cáncer como tal. Lo que va a causar el cáncer es la inflamación crónica que va, que va a estar provocada por un adyuvante de la vacuna de la leucemia viral felina y la rabia. Gracias a esta inflamación crónica vamos a tener tumores como el fibrosarcoma, fibrohistiocytoma maligno, osteosarcoma, rhabdomiosarcoma y condrosarcoma. Ahora, las características es que es localmente invasivo. ¿Qué quiere decir? Que solo va a invadir localmente lo que está cerca. Alta recurrencia. Como va a ser localmente invasivo al momento de extraerlo, al momento de tratarlo, es muy probable que otra vez reaparezca. Y hay una baja frecuencia de metástasis temprana. Acá tenemos algunas imágenes de lo que hablé anteriormente. Ahora vamos a pasar a carcinogénesis por radiación. Acá se va a dividir en dos: radiaciones solares de rayos ultravioleta y radiaciones ionizantes. Primero vamos a empezar con las radiaciones solares. Los rayos UV van a participar en el desarrollo de cánceres cutáneos. Los animales con poca pigmentación, con poca melanina, van a tener mayor riesgo. ¿Por qué? Porque la melanina es como un protector natural del cuerpo, ¿no? Entonces, al no tenerla o tener muy poco, van a estar más sensibles a estos cánceres cutáneos. Los tumores que están asociados sería el carcinoma de células escamosas, carcinoma vasocelular, melanoma y melanocitoma cutáneo. Acá tenemos ejemplos como el bovino Hereford de cara blanca, gatos y perros blancos de pelo corto, también albinos, ¿no? Sitios frecuentes es el plano nasal, párpado y pabellones auriculares, ya que estas partes están más expuestas a los rayos UV. Ahora, el mecanismo de daño. En sí los rayos UV van a dañar el ADN, lo que va a provocar una formación de dímeros de pirimidina, que es cuando dos bases se unen normalmente por la radiación UV. Y esto va a ocasionar de que el ADN ya no repare suficiente, ¿no? Entonces va a haber errores de transcripción y va a ocasionar el cáncer. Ahora pasamos a las radiaciones ionizantes. Acá vamos a tener rayos X, rayos gamma, partículas alfa, partículas beta, protones y neutrones. Va a tener algunos efectos sobre el ADN, como enlaces cruzados ADN-proteína, algo así como ADN unido a proteínas de forma anormal. Después, enlaces cruzados entre cadenas de ADN, que sería dos hebras de ADN pegadas impidiendo que se copien o se reparen. También oxidación y degradación de bases, o sea, la adenina, timina, citosina, guanina se van a alterar. Acá ya más directamente fragmentación del ADN, que ya se rompen una o ambas cadenas de ADN. Y bueno, formación de radicales libres derivados del oxígeno. Las consecuencias de esta va a ser la necrosis cuando el daño es severo, apoptosis, que sería la muerte celular programada, y ya cuando hay mutaciones, alteraciones, carcinogénesis. Hay una evidencia también que estaba en el libro, que es de los radiólogos, que cuando antes no existía como tal eh, el traje que se usa ahora para protegernos, antes era muy común que desarrollen carcinomas cutáneos en manos y brazos. También está lo de Hiroshima y Nagasaki, lo de Chernóbil, que incrementó el cáncer de tiroides, leucemias, mama, colon y pulmón. También la radioterapia infantil, que hay mayor riesgo de cáncer tiroideo, y los beagles expuestos a radiación gamma. Ahora, las características. Esto va a tener un periodo de latencia. Puede pasar muchos años antes de la aparición del cáncer. Hay un fenómeno conocido como inestabilidad genética inducida, que significa que las mutaciones se acumulan tiempo después de la exposición y se puede presentar. Las células de rápida división son las más radiosensibles, como tenemos las hematopoyéticas, las germinales, el epitelio gastrointestinal, el epitelio escamoso, las endoteliales y los linfocitos.
Ahora pasamos a los carcinógenos biológicos. Estos van a estar compuestos por virus, bacterias y parásitos, siendo los virus los más comunes. Acá cabe recalcar que no son todos los virus, son solo algunos. El más conocido es el retrovirus. Este contiene ARN que para multiplicarse se necesita de la enzima transcriptasa reversa. Ahora, ¿cómo producen el cáncer este virus? ¿Cómo produce? Hay una manera aguda y una manera más lenta. En la manera aguda va a ser cuando los oncogenes virales ya están incorporados. Entonces estos infectan, estimulan la división y ocasionan el tumor. En la forma más lenta es como que sin oncogenes propios. Entonces, primero se va a integrar al ADN de la célula, va a activar los protooncogenes de forma anormal y se va a multiplicar sin control. Y ahí es donde se forma el cáncer. En el retrovirus de manera aguda tenemos como ejemplo el virus del sarcoma de Rose, y de manera lenta tenemos virus de la leucemia felina, virus de la leucosis bovina, virus de la leucosis aviar y virus linfotrópico humano tipo 1. Ahora pasamos al papilomavirus. Este va a afectar a piel, mucosas, donde se va a producir estos papilomas, verrugas. La mayoría son benignas, pero podrían transformarse en un tumor maligno. Por ejemplo, fibropapilomas bovinos y sarcoide equino. También tenemos al hepatnavirus. Este virus va a afectar directamente al hígado, causando una hepatitis crónica. ¿Y qué es lo que les dije? Cuando hay una inflamación crónica, va a aumentar el riesgo a que haya una neoplasia, en este caso un carcinoma hepatocelular. Por ejemplo, el virus de la hepatitis B. También tenemos el herpevirus oncogénico. Hay algunos herpesvirus que pueden producir tumores, como tenemos en enfermedad de Marek, virus de Epstein-Barr y herpesvirus humano tipo 6. Ahora pasamos a las bacterias. De las bacterias y parásitos se va a basar prácticamente en la inflamación crónica. Si hay inflamación crónica, hay riesgo de neoplasia cáncer. Entonces, en las bacterias tenemos al Helicobacter hepaticus, que va a causar una hepatitis crónica. ¿Y qué va a causar una hepatitis crónica? Un carcinoma hepatocelular. Ahora, el Helicobacter mustelae, ¿qué va a pasar? Incrementa el riesgo de carcinoma gástrico en hurones. Eso quiere decir que habría una gastritis crónica. Y también el Helicobacter pylori, que también está asociada al carcinoma gástrico, también por gastritis crónica, en humanos. Ahora, en parásitos tenemos al Spirocerca lupi en perros, que va a ocasionar sarcomas esofágicos. Y también tenemos a la Taenia taeniformis, que va a ocasionar sarcomas hepáticos en ratas. Acá tenemos la nomenclatura de las neoplasias. Esto es muy sencillo aunque parezca un poco difícil. Lo que tenemos que entender son las reglas. Tenemos que saber el tejido de origen y si son benignos o malignos. Si van a ser benignos, va a terminar en oma, con el sufijo oma. Y tumores malignos termina en sarcoma. Es todo lo que hay que saber y si ven los cuadros se van a dar cuenta. Entonces dejo los cuadros para que los revisen. No vamos a perder mucho tiempo aquí. Aquí están todos los tumores epiteliales, tejido hematopoyético, tumores neuroendocrinos, mesenquimales, etcétera, ¿no? Aquí está la nomenclatura de las neoplasias. Ahora vamos a pasar a las características de las neoplasias benignas y malignas. Vamos a empezar con la diferenciación y atipías celulares. La diferenciación es qué tanto se parecen las células tumorales a las células normales. Las benignas van a ser bien diferenciadas. ¿Qué quiere decir? Que van a conservar la estructura y función del tejido de origen. Las malignas bien diferenciadas todavía tienen algo del tejido original, de las células originales, ¿no? Las malignas pocos diferenciadas van a ya estar perdiendo características del tejido de origen y las anaplásicas realmente no se puede diferenciar, es decir, no se pueden identificar.
Mientras menos se identifiquen estas células, más agresivo va a ser el tumor o el cáncer, ¿no? También tenemos las atipías citológicas, el pleomorfismo, que es una gran variación en tamaño y forma celular, y recordemos que las células normales tienen que ser igualitas. Hipercromatismo, núcleos más oscuros por el exceso de ADN. También tenemos relación núcleo-citoplasma. Normalmente el citoplasma es abundante en las células normales, pero acá no, el tamaño va a ser el mismo. El núcleo va a ser muy grande. Ahora, nucleolos prominentes, lo que va a significar una intensa actividad, una síntesis de proteína. Células gigantes tumorales y una mitosis atípica, debido a las divisiones anormales. También tenemos a las atipías histológicas, que esto ya no va a ser como tal cada célula, sino vamos a ver el tejido. Va a haber una pérdida de la arquitectura normal, una desorganización celular, una pérdida de polaridad celular y una alteración de arreglo histológico original. Ahora vamos a pasar al parénquima, estroma y necrosis tumoral. Vamos a entenderlo poco a poco. El parénquima en sí va a ser el conjunto de células anormales. Aparte va a determinar el comportamiento y el nombre del tumor. El estroma tumoral va a ser el tejido de soporte y además el que va a alimentar al tumor prácticamente, porque es un tejido de soporte vascularizado. Necrosis tumoral. La necrosis tumoral ocurre cuando el crecimiento tumoral ya supera el aporte vascular. Entonces las del centro ya no van a tener cómo alimentarse y va a ocurrir una necrosis. Ahora, la desmoplasia va a ser la producción excesiva de tejido fibroso, lo que lo va a hacer más duro. Acá podemos encontrar los tumores cirróticos. Pasamos a la angiogénesis, invasión y metástasis. ¿Qué quiere decir la angiogénesis? Es la formación de nuevos vasos sanguíneos. Los tumores no pueden crecer más de 1 o 2 milímetros sin vascularización. Entonces, la vascularización va a ser inducida por el factor de crecimiento endotelial vascular y el factor de crecimiento fibroblastos básico. Luego pasamos a la invasión. En la invasión va a invadir estructuras vecinas y ya no va a permanecer encapsulado. Y por último vamos a pasar a la metástasis. Por ejemplo, la metástasis es la diseminación de células tumorales a órganos distantes. Por ejemplo, un cáncer mamario puede pasar al pulmón. Va a ser la formación de tumores secundarios. Por último, pasamos al crecimiento tumoral y respuesta terapéutica. Los factores que determinan la velocidad de crecimiento va a ser la fracción de crecimiento celular, que es el porcentaje de células que se encuentran dividiéndose, la tasa de apoptosis, el aporte nutricional adecuado. También los tumores agresivos, acuérdense que se caracterizan por alta proliferación celular, baja diferenciación y crecimiento rápido. Ahora, la quimioterapia va a actuar principalmente en células que están dividiéndose. Eh, acá recordemos que fracción de crecimiento es el porcentaje de células que se encuentran dividiéndose. Entonces, cuando hay una alta fracción de crecimiento, o sea, cuando hay hartas células dividiéndose, obviamente va a ser más sensible a la quimioterapia, ya que es más probable que afecte a más células acá que cuando hay una baja fracción de crecimiento, que serían menos células multiplicándose. Entonces ahí va a tener una mayor resistencia a la quimioterapia. Ahora pasamos a las vías y mecanismos de diseminación tumoral. Vías de diseminación. Tenemos a la invasión local, que es prácticamente en estructuras cercanas y es difícil de extirparlo completamente. También tenemos a la diseminación linfática, principalmente acá encontramos al carcinoma, que va a ser invadir la principal vía inicial, van a ser pues los vasos linfáticos, ¿no? Los ganglios linfáticos. Después tenemos a la diseminación hematogena, que es principalmente acá vamos a encontrar a los sarcomas. Esto utiliza principalmente los vasos sanguíneos.
Los órganos más afectados, acá podemos encontrar el pulmón, la médula ósea, glándulas adrenales, hígado y cerebro. También tenemos la diseminación transcelómica. Acá las células tumorales se desprenden en cavidades corporales, como la abdominal, la torácica, articular, pericárdica, subaracnoidea, y se va a implantar. Por último tenemos la implantación, que es la transferencia directa de células tumorales, y un ejemplo tenemos acá que es el TBT, tumor venéreo transmisible, que se va a contagiar, se va a implantar mediante el apareamiento. Ahora, tenemos el mecanismo de diseminación tumoral. Se va a dividir en dos fases prácticamente. La primera fase va a ser la invasión de la matriz extracelular. Primero tenemos que entender qué es la matriz extracelular. La matriz extracelular es la red que rodea y sostiene a las células de los tejidos. Entonces, para invadirla, tienen que atravesarla. Entonces, ¿cómo le van a atravesar? Va a haber una disminución de caderinas y cateninas, que son proteínas que son las que mantienen unidas a las células. Y al disminuirse, ¿qué va a hacer? Que se desprendan. Cuando se hayan desprendido, se van a adherir a la matriz extracelular. Acá sube las integrinas, que es una proteína que va a ayudar a que se adhieran a la matriz celular. Y por último, la degradación de la matriz celular gracias a las enzimas metaloproteinasas. Y ya habría una migración celular directamente a los vasos sanguíneos. Cuando entran a los vasos sanguíneos, acá vamos a hablar de que una pequeña población de celular desarrolla capacidad metastásica. La mayoría muere, aproximadamente una de cada 100.000 células sobrevive para formar metástasis, o sea, nada. La mayoría muere antes de las primeras 24 horas. Ahora pasamos a la fase 2, que es la diseminación vascular y colonización. Acá las que sobreviven eh, es gracias a la formación de agregados celulares, protección frente al sistema inmune, agregación plaquetaria, e implantación en órganos distantes ya, ¿no? Ya cuando ya así sobreviven. Ahora, tropismo tumoral. Los tumores tienen cierta preferencia por ciertos órganos, cada tumor. Entonces, esto va a depender de distintos factores. Por ejemplo, los tumores gastrointestinales por el hígado, el carcinoma mamario y prostático por el hueso, el adenocarcinoma pulmonar felino por los dedos. Ahora, también hablemos del crecimiento multocéntrico, que es esto más o menos que varios tumores primarios al mismo tiempo, siendo independientes, se van a formar simultáneamente en múltiples sitios, tumores primarios. Por ejemplo, los fibrosarcomas multicéntricos felinos, leucosis aviar, hemangiosarcoma canino. Pasamos al siguiente tema, que es el efecto del tumor sobre el hospedador. Tenemos efectos locales y efectos sistémicos. En los efectos locales vamos a encontrar la compresión y destrucción de tejidos. Al crecer este tejido normal, este tumor, se va, se va a comprimir los órganos vecinos, destruyendo los tejidos, y esto va a alterar obviamente su funcionamiento normal. Por ejemplo, tenemos al adenoma hipofisiario, que va a comprimir la hipófisis, y esto va a ocasionar una insuficiencia endocrina. Ahora, tenemos la obstrucción. Esto es frecuente en órganos huecos como tumores intestinales, que va a impedir el tránsito normal de las heces. Ahora, ulceración y hemorragia. Acá va a haber úlceras que sangran, y esto va a dar paso a infecciones secundarias. Por ejemplo, melena y hematuria son los hallazgos más frecuentes. Ahora, rotura, torsión e infarto. Acá los tumores grandes pueden sufrir literalmente una torsión, lo que va a ocasionar un infarto por falta de irrigación. Por ejemplo, tenemos los lipomas pedunculados mesentéricos en caballos. Ahora, los efectos sistémicos. Tenemos la caquexia, que es en sí el principal síndrome de emaciación asociado al cáncer. Va a haber una pérdida progresiva de grasa y masa muscular, anorexia, debilidad y anemia.
pero esta caquexia no se va a ocasionar en sí por esta anorexia, o sea, que no coma el animal, ¿no? Va a ser mediada más por el factor de ne necrosis tumoral alfa y la interleucina 1 y el interferón gamma. Ahora también tenemos la anemia. Las causas principales de la anemia es la inflamación crónica, la quimioterapia, invasión de médula ósea, anemia hemolítica, microangiopática y hemorragias tumorales. Ahora tenemos también la fiebre, que acá tenemos la liberación de citocinas pirógenas. En la, en la diarrea, también asociada a infecciones oportunistas por el péptido intestinal vasoactivo, que esto va a ocasionar que se aumente la secreción de agua y electrolitos hacia el intestino y va a hacer que haya una diarrea severa y pérdida de electrolitos. Y por último, la coagulopatía, que van a activar la coagulación de una manera normal, causando trombosis y coagulación intravascular diseminada. Ahora, acá tenemos endocrinopatías tumorales importantes. Ahí les dejé un cuadro para que puedan ver y vamos a pasar al síndrome paraneoplásico. ¿Qué es el síndrome paraneoplásico? Van a ser signos o síntomas que no se pueden explicar por invasión local. O sea, vamos a poner un ejemplo para que se les haga más sencillo entender. Por ejemplo, en el cuadrito de al lado podemos ver el tumor insulinoma, que va a estar causada por la hormona insulina. Ahora, esto está en el páncreas, pero va a causar una hipoglucemia. Entonces, esto, por ejemplo, es un síndrome paraneoplásico. Ya que más o menos les expliqué que es un síndrome paraneoplásico, ya lo vamos a ver un poquito acá más a fondo. El más frecuente es la hipercalcemia paraneoplásica, que son estos van a ser producidos, hay producción de proteína relacionada con la hormona paratiroidea, que va a tener como la misma, imita la acción de la hormona paratiroidea, que es que va a hacer que aumente el calcio en sangre. ¿Cómo va a hacer que aumente el calcio? Va a haber una resorción ósea, o sea, va a quitar el calcio de los huesos, va a haber una reabsorción renal de calcio, o sea, no va a permitir que lo expulse en la orina, y una absorción intestinal de calcio va a incrementar. Y esto va a ocasionar una hipercalcemia. Acá hay algunas complicaciones que son trastornos gastrointestinales, alteraciones neurológicas, nefropatías y arritmias cardíacas. Los tumores que van a ocasionar esto, los tumores asociados, tenemos al adenocarcinoma de sacos anales, linfomas, fibrosarcomas, carcinoma mamario, carcinoma de células escamosas y adenocarcinomas. También tenemos otros síndromes paraneoplásicos importantes como el síndrome de Cushing ectópico, hiperglucemia paraneoplásica, osteopatía hipertrófica pulmonar, síndromes cutáneos, miastenia grave asociada a timoma. Ahora, vamos a pasar a la graduación tumoral. Esto va a evaluar la agresividad microscópicamente del tumor. Va a cumplir, vamos a ver ciertos criterios, ¿no? Para evaluar esto. Grado de diferenciación, que eso ya lo expliqué, que a mayor grado, obviamente, mayor agresividad. Acá podemos ver la escala, que es bien diferenciado, moderadamente diferenciado, poco diferenciado, anaplásico, que ya no se diferencia. Número de mitosis y nivel de anaplasia. Ahora, tenemos la estadificación tumoral, que va a evaluar la extensión clínica del cáncer. Y acá va a haber un sistema, que es el sistema TNM. En el sistema TNM vamos a ver el tumor, si hay tumor, el tamaño, vamos a ver los linfonodos, si llegó a ganglios linfáticos y la metástasis, si está ausente o si está presente. Ahora, métodos de diagnóstico en neoplasias. El objetivo obviamente es identificar el origen, el comportamiento y el grado, ¿no?, de malignidad de la neoplasia para dar un tratamiento adecuado. Primero vamos a pasar por una evaluación clínica
que es el examen físico. También los estudios de imagen, como radiografía, ultrasonido, tomografía o resonancia. Que esto, claro, va a permitir localizar la lesión, evaluar su tamaño y determinar la posible extensión, pero no va a ser suficiente. Entonces, ¿qué tenemos que hacer después? Una obtención de muestras. Existe la extirpación quirúrgica, que se obtiene parte o la totalidad del tumor para su estudio histológico. También tenemos la aspiración con aguja fina, que consiste en aspirar células tumorales, que esto es más rápido y económico, y lo más importante, poco invasivo. Ahora, frotis citológicos. Esto va a ser en superficies lesionadas. Se va a obtener directamente de ahí. También tenemos la biopsia, que este es el método de diagnóstico de elección, el favorito de todos, que permite evaluar la arquitectura tisular y determinar si existe invasión tumoral. Puede ser incisional, que se toma parte representativa, excisional, que se extrae toda la masa, y endoscópica, que se va a hacer mediante una endoscopía. Después tenemos a la citología. Esta va a analizar células individuales o pequeños grupos. Es útil para las lesiones palpables de piel, glándula mamaria, tiroides y linfonodos. Utiliza tinciones como Papa Nicolau y Diff-Quick. También tenemos inmunohistoquímica, que esto nos va a servir para determinar el origen de tumores poco diferenciados. Tenemos también técnicas complementarias, que es la citrometría de flujo y marcadores de proliferación. También tenemos marcadores tumorales séricos. Hay algunos tumores que producen ciertas sustancias, que por ahí podemos reconocerlos, ¿no? Y bueno, eso sería todo. Muchas gracias por su atención, chicos. De verdad espero que les haya servido y bueno, mucha suerte para su examen.